Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 7 y un minuto en las Islas Canarias, en este lunes 19 de enero de 2026. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana contándoles que ya ha subido el número de fallecidos del accidente de trenes de anoche. Son 39 los muertos y hay más de 150 personas heridas tras el choque de 2 trenes de alta velocidad en Adamuz, en Córdoba. Como saben, un tren de la compañía Irio descarriló e invadió la vía contraria, colisionando con un convoy de Alvia de Renfe en el término municipal de Adamuz. El siniestro se produjo a última hora de la tarde y mantiene activado un amplio dispositivo de emergencia. El tráfico ferroviario sigue cortado entre Madrid y Andalucía. Según las primeras investigaciones, los 3 últimos vagones del tren Irio, que cubría la ruta entre Málaga y Madrid, con 317 pasajeros, descarrilaron y chocaron frontalmente con el tren de Renfe que circulaba en sentido contrario. Uno de los convoyes ha caído por el talud de 4 metros, lo que dificulta a esta hora de la mañana aún las tareas de rescate. Bueno, pues vamos a ver en qué queda la cifra final de muertos. De momento son 39, 170 y pico heridos. Brutal el choque. Ayer salió el ministro Óscar Puente a decir que era un accidente muy extraño porque era una recta y la vía había sido renovada en mayo. Ya estamos en lo mismo que con el apagón, intentando echar balones fuera. Con el apagón se inventaron que era un ataque cibernético, luego quedó demostrado que estaban mintiendo como bellacos. Ni ataque cibernético ni nada, fue un apagón motivado por la política de renovables de este gobierno, toda la estafa climática de las narices que les había llevado a poner más proporción de renovables de lo que admitía el sistema, y el sistema colapsó. Y había habido avisos los días previos, a pesar de lo cual siguieron R. Señores del Supremo, en algún momento van a activar la causa para ver las responsabilidades por el apagón. En algún momento van a activar la causa para ver las responsabilidades del gobierno central en la Dana, o van a seguir permitiendo que en Valencia una juez nos ilustre cada día con el color de los lunares de los calzoncillos de Mazán, que nos importa un soberano bledo. Y en este caso concreto, cuando Vox presente una querella en este tema del choque de los trenes de alta velocidad, ¿moverán fichas, señores del Supremo, o se tocarán las napias como con el apagón? En algún momento en este país algún miembro del gobierno va a tener que hacer frente a sus posibles responsabilidades por homicidio imprudente en tantas cosas, desde la pandemia al choque de trenes de alta velocidad, pasando por el apagón, los incendios, la Dana. ¿Alguna vez alguien va a exigir responsabilidades desde el Tribunal Supremo o no? No toca. Ustedes con calma, ¿eh? En fin, decía Puente ayer que era una vía que había sido renovada en mayo, ¿sí? Pues en agosto los maquinistas estaban avisando de que algo iba mal. Escuchen. Tras el accidente ferroviario de ayer, muchas son las personas que ponen el foco en el mal estado de las vías, y es que el sindicato mayoritario de maquinistas pidió el pasado mes de agosto reducir la velocidad máxima del AVE de 300 a 200 kilómetros por hora en varias líneas como las que unen Madrid con Sevilla, Málaga, Valencia y Barcelona. En el informe presentado ante Adif y ante la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria explicaban que el mal estado acumulado de las vías estaba provocando vibraciones y botes
naturales que dañan los trenes, especialmente los Abril de Renfe, donde se habían detectado incluso fisuras. En aquel momento Adif admitió algunas irregularidades y reforzó el mantenimiento con trabajos de bateo y de estabilización, aunque insistía en que las líneas eran seguras a más de 300 kilómetros por hora. Los maquinistas, por su parte, señalaban que la reducción de velocidad era una medida imprescindible para evitar accidentes como el que tuvo lugar ayer. O sea que en agosto estaban los maquinistas avisando: hay que bajar la velocidad dado el mal estado de las vías. Y no les hicieron ni puñetero caso. ¿Dónde ha ido todo el dinero que nos roban a impuestos estos ladrones? Porque los servicios sanitarios cada vez van a peor. Los servicios educativos ya no sé si calificarlos de existentes. La red eléctrica, por primera vez en nuestra historia, un enorme apagón, y ya se está avisando de que la red está saturada en 300.000 sitios. La red ferroviaria cada vez peor, cada vez más averías, cada vez más parones, cada vez más retrasos, y hasta que al final hemos llegado a un accidente brutal. ¿Dónde está todo el dinero con el que nos saquean? ¿A dónde se lo han llevado estos ladrones? Ya sabemos que han metido a sus putiputis en empresas públicas. Ya sabemos que lo han repartido a ONGs diversas, asociaciones. Ya sabemos que han metido la mano ellos personalmente en la caja. Pero tanto. ¿A quién más ha ido el dinero? ¿Cuánto han robado de todas las formas posibles? Bien directamente, bien dándoselo a amigos, bien colocando amigos, amigas y amigues. Teniendo en cuenta que estamos en niveles de recaudación récord y que los servicios son cada vez peores, ¿dónde está todo ese diferencial? ¿Cuánto han robado estos canallas? Pues no lo sé, pero por lo pronto lo que han robado nos ha costado 39 muertos ayer. De momento, veremos con la plena luz del día cómo queda la cifra de víctimas. Pero no son solo los maquinistas los que avisaron en agosto de que las vías no estaban en condiciones de soportar la alta velocidad. Es que las propias empresas de Renfe, Adif, el administrador de infraestructuras ferroviarias, ha estado avisando de numerosísimas incidencias en esa zona en los últimos meses. Escuchen. También en sede parlamentaria existen pruebas de que las vías del tren estaban en malas condiciones. En junio del año pasado, en 2025, el Partido Popular preguntó en el Senado por una incidencia en la línea de alta velocidad, precisamente entre Adamuz y Villanueva de Córdoba, que causó retrasos en aquel momento en el AVE. El Gobierno en aquel momento también reconoció fallos técnicos en la infraestructura, concretamente problemas de señalización, falsas ocupaciones de vía y averías en componentes eléctricos, además de las interrupciones de la circulación por los trabajos de mantenimiento para restablecer el servicio. Concretamente, según la documentación oficial, en 2025 hubo varias incidencias en ese mismo tramo, en mayo y junio por señalización y en octubre por una avería en la infraestructura que requirió la intervención técnica. Adif también ha confirmado actuaciones reiteradas en la zona que incluso se reflejan en diferentes mensajes en la red social X, lo que evidencia problemas operativos recientes, pese a que el ministro Óscar Puente ha insistido en que la vía estaba en perfectas condiciones. No puedo, me preguntarán seguramente, no puedo decirles cuáles son las causas de ese descarrilamiento que ha producido el posterior choque, porque en este momento no las conocemos. Hay, como saben, una comisión encargada de investigar accidentes y será ella la que tenga que determinar qué es lo que ha sucedido, pero sí decirles, a la luz de algunas cosas que ya he leído o escuchado, el tren es un tren Irio, es un tren relativamente nuevo, prácticamente nuevo, es un tren que no sé si llega a 4 años,
Y también la vía es una vía completamente renovada, es una vía en la que se han invertido 700 millones y en concreto en ese tramo concluyeron los trabajos de sustitución de cambios, de desvíos, etcétera, en el mes de mayo de este año. Por tanto, el accidente es tremendamente extraño, es en una recta. Realmente, bueno, pues todos los expertos en materia ferroviaria que han estado hoy aquí, que están en este centro y los que hemos podido consultar, pues están tremendamente extrañados del accidente, porque como les digo, es raro, es muy difícil en este momento de explicar. Esperemos que la investigación pues nos ayude a esclarecer qué es lo que ha sucedido. Amigo, es un accidente raro. Vamos a investigar, o sea, van a crear una comisión como con lo del apagón, a ver si duermen el tema. Porque esta vez no tienen tampoco, como con el apagón, a nadie a quien echarle la culpa. No pueden echarle la culpa a un gobierno regional del PP, no pueden echarle la culpa a la fachosfera, no pueden echarle la culpa a Trump, así que, pues, van a abrir una comisión, van a investigarlo. A lo mejor dentro de 6 meses pues nos dicen que se ha llegado a la conclusión de que no se sabe qué ha pasado. Pues los maquinistas en agosto, es decir, hace 5 meses, tenía muy claro que por ahí estaba pasando algo raro, señor Puente, porque lo denunciaron. La propia Adif ha informado de numerosas incidencias en esa vía a través de las redes. En el Parlamento les preguntaron por otro incidente que hubo en esa zona en julio del año pasado. Es un accidente muy raro, dice usted, muy extraño. Pues no sé, pero a lo mejor, leyendo cosas como Sánchez lleva aprobados más de 1.700 millones en créditos ferroviarios para Marruecos, El Cairo y Uzbekistán, pues a lo mejor empezamos a entender cosas, ¿no? No sé, a lo mejor si esos 1.700 millones en créditos ferroviarios se hubieran dedicado a la infraestructura española, pues a lo mejor resulta que estarían las vías en mejores condiciones, digo yo. Hace 4 días salía Óscar Puente a poner un mensaje diciendo que España, INECO, donde estaban contratadas algunas de las sobrinas de Ábalos, que INECO iba a participar en el desarrollo del AVE en Vietnam. Ahí no ponemos dinero, afortunadamente, al menos que sepamos. Es un proyecto vietnamita. Ahí se supone que participamos aportando tecnología. No sé quién participará. Yo que los vietnamitas miraría a ver a quién me están mandando desde España a trabajar ahí. No sea que sean todos sobrinas de algún ministro español y o vietnamita. ¿Es un accidente extraño, señor Puente? Sí. Pues esperemos que la justicia aclare por qué se ha producido el accidente. Esperemos que en el Tribunal Supremo alguien se avenga a llamar a declarar a los maquinistas que avisaban en agosto, a los miembros del PP que preguntaban en julio, todos preguntando o advirtiendo sobre el estado de esas vías donde se ha producido el choque. En fin, lo que está claro es que no vais a poder echar balones fuera esta vez. Fundamentalmente porque para intentarlo tendríais que tratar de usar como chivo expiatorio a una empresa, Irio, la del tren que descarriló, que resulta que es italiana y no creo que Meloni os vaya a dejar que le toquéis las narices, que intentéis usar a una empresa italiana como chivo expiatorio. ¿Dónde está el dinero que tenía que haber ido al mantenimiento de las vías? ¿Dónde está el dinero que tenía que haber ido a tender unas vías en condiciones? ¿Cómo es posible que toda la infraestructura ferroviaria se caiga a pedazos desde que Sánchez llegó al poder? ¿Que cómo es posible? Miren ustedes quién está en la cárcel. Ábalos, ministro de Transportes. Miren ustedes quién le ha sustituido. El señor que dice que hizo una auditoría sobre lo que había hecho Ábalos y no había encontrado ninguna irregularidad.
El señor que se dedica a estar perpetuamente en las redes insultando a periodistas, a tuiteros anónimos y a políticos de la oposición, en vez de hacer que su ministerio funcione. En fin. Noticia que trae Es El Mundo, doña Carmen Carbonell. Es una exclusiva de Esteban Urreiztieta para el diario El Mundo. Zapatero admite haber cobrado de su amigo detenido por lo de Plus Ultra, pero dice que no eran mordidas. El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha confirmado al diario El Mundo que recibió pagos del empresario Julio Martínez, detenido en el caso Plus Ultra por asesorías globales de consultoría. Zapatero asegura que los ingresos fueron declarados correctamente en el IRPF y niega cualquier relación con el rescate de la aerolínea aprobado por el Gobierno en el año 2021 y que tuvo un importe de 53 millones de euros. Ya saben que Julio Martínez, amigo personal del exmandatario José Luis Rodríguez Zapatero, está investigado por blanqueo de capitales a través de su sociedad Análisis Relevante, creada en el año 2020. La juez analiza préstamos vinculados a Plus Ultra procedentes de sociedades offshore que están radicadas en Suiza y en el Reino Unido. Por su parte, Zapatero insiste en que su patrimonio es transparente y añade que vive de alquiler, desvinculándose de cualquier operación irregular. El Partido Popular ya ha pedido su comparecencia en el Senado para aclarar si intervino en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. O sea, que cobraba del detenido en la operación Plus Ultra, pero dice que no era irregular, que era asesoría global, cobraba en concepto de asesoría global. Ajá, ya. ¿Y en qué consistía esa asesoría? Dice que no tiene nada que ver con el rescate de Plus Ultra. Ya. Pero te interesaste por el rescate de Plus Ultra. Te interesas por el rescate de Plus Ultra. Luego resulta que a través de Plus Ultra llegan pagos que terminan llegándote a ti. Pero dices que era en concepto de asesoría. Ya. Comprendo, querido José Luis Rodríguez Zapatero. Está muy claro que, evidentemente, no hay nada irregular en que tú te intereses por el rescate con mi dinero de una aerolínea, para luego terminar llevándote el dinero de esa aerolínea. Pero, ¿qué golfos son? ¿Cuánto han robado entre todos los socialistas en estos 8 años? ¿7 años? ¿Cuánto? ¿Cuál es la cantidad total que han robado entre los socialistas y sus amigos? Los de Junts, BNG, Compromís, Bildu, PNV, ERC. ¿Cuánto han robado entre todos? Pues no sé, pero yo les sugiero una cosa. Vayan ustedes a ver cuánto era la recaudación de impuestos el año que llegó Sánchez al poder. Miren a ver cuánto es ahora, calculen cuánto ha aumentado. Miren a ver cómo eran los servicios cuando Sánchez llegó al poder, miren cómo se han degradado y ya está. Lo que han robado igual a los ingresos, a los impuestos de más que nos han cobrado, menos el coste de los servicios que se han degradado. Echen ustedes la cuenta. Vamos, han robado decenas y decenas y decenas de miles de millones de euros. En fin. Y mientras tanto, Europa, pues, haciendo el ridículo. Y ojo, mandando mensajes muy inquietantes. ¿Recuerdan ustedes lo de Groenlandia, Que dice Europa, pues, vamos a mandar tropas a Groenlandia para que Trump no pueda invadirla. Bueno, pues ya los alemanes han llegado allí. Han debido tomarse un café groenlandés, no debía de estar muy bueno, y los 15 alemanes se han vuelto a Alemania. Escuchen. En la crónica internacional les contamos que Alemania ha retirado a los 15 militares que tenía desplegados en Groenlandia en una misión de reconocimiento menos de 48 horas después de su llegada. La decisión llega tras el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de imponer aranceles adicionales a los países europeos presentes en la isla, al considerar su despliegue una amenaza para sus planes de anexión. Y es que el presidente de Estados Unidos ya ha anunciado que impondrá aranceles del 10% desde el 1 de febrero y del 25% a partir del 1 de junio a varios países
países de la Unión Europea y el Reino Unido si no se alcanza un acuerdo para la compra de Groenlandia. Donald Trump ha acusado a Dinamarca de no poder garantizar la defensa de la isla y ha criticado la presencia militar de países europeos en la zona. Por parte de la Unión Europea ha habido una respuesta coordinada de los 8 países afectados, que son Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suecia y Reino Unido, que han defendido en ese comunicado conjunto que su despliegue en Groenlandia no amenaza a nadie y que se limita a reforzar la seguridad en el Ártico en el marco de la OTAN. Bruselas, por su parte, ha convocado una cumbre extraordinaria para analizar esta crisis. Vamos a ver. Resulta que Estados Unidos anuncia su intención de comprar Groenlandia. Con esa retórica de Trump. Le pregunto, periodista, ¿y usted? ¿Pero y si no se la quieren vender? Y dice, pues les invadimos. Las chorradas que suele decir Trump. El caso es que se produce una reunión a 3 bandas. Dinamarca, Groenlandia, Estados Unidos. Y la reunión, pues oiga, Estados Unidos planteó su oferta económica, salen de la reunión daneses y groenlandeses y dicen, nada, de ninguna manera será de Estados Unidos, pero vamos a crear una comisión para hablar. Por su parte, la portavoz del gobierno americano dice, hemos creado una comisión para hablar de los términos de la compra. Es decir, que ya están negociando Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia. Y entonces se le ocurre a los tontos del bote de la Unión Europea, se les ocurre coger y decir, vamos a mandar tropas a Groenlandia para por si Trump le da por invadirla. Y entonces cogen y mandan los alemanes 15 tíos, los ingleses no sé si 9, en total 110 tíos mandan allí a Groenlandia. Ese gesto tiene 2 problemas. Primer problema, lo ridículo que es. Vamos, de hecho el ministro de Exteriores italiano lo dijo. Dice, van 15 alemanes, 10 franceses y 8 ingleses a Groenlandia. Dice, parece el principio de un chiste. Y es que es un chiste. ¿Qué hacen? ¿Para qué hacen eso? ¿Para qué hacen ese gesto infantil? Simplemente para tocar las narices a Trump. Porque evidentemente si a Trump no va a invadir Groenlandia bajo ningún concepto. Trump la va a comprar. Y no les quede a ustedes duda de que la va a comprar. Trump no va a invadir Groenlandia. Entonces, ¿para qué envían esos soldados ahí? Pero es que si fuera a invadirla Trump, ¿para qué envían esos soldados ahí? ¿Qué van a hacer? ¿La guerra con Estados Unidos? Pero son idiotas. Son infantiles. Es el perpetuo deseo de tocar las narices. Que resulta que Trump ya está en negociaciones con Dinamarca y Groenlandia, pues entonces interferimos y mandamos allí a soldados para fastidiar. Entonces llega Trump y dice así, a partir del 1 de febrero 10% de aranceles y a partir del 1 de junio 25%. Trump debe de pensar, pero estos tíos, ¿a dónde van? ¿A un parvulario? ¿Para qué se hace eso? Bueno, pues simplemente por el deseo de perpetua oposición a Trump. Que Trump está negociando ya con Groenlandia y Dinamarca, entonces interferimos diciendo que enviamos soldados. Y luego, segundo problema, es que encima hacemos el ridículo. Y Alemania envía 15 soldados, dice Trump, a partir del 1 de febrero tienes un 10% de aranceles adicionales. Y menos de 48 horas después, los 15 soldados alemanes se vuelven para casa. Pero son idiotas. No, o sea, realmente es que además de malvados, además de corruptos, además de siervos de dictaduras externas, nuestros políticos europeos son infantiles. O sea, están jugando como si estuvieran aquí con las casitas, con el Monopoly, y ahora o no sé qué en este país, y ahora la ley trans, y ahora el no sé qué. Que no se dan cuenta de que en Estados Unidos se está jugando ya otra vez política de adultos. Y que, por supuesto, a los niños no se les consienten chorradas. Europa tiene que dejar de comportarse erróneamente, pero sobre todo tiene que dejar de comportarse de forma infantil. ¿Qué quiere? ¿Ser oposición a Estados Unidos? Pues rompe la OTAN, iros de la OTAN,
y montáis la Unión Europea, no sé qué. Y entonces yo pediré que España se salga de la Unión Europea y se una como 51º Estado a Estados Unidos, porque desde luego prefiero la democracia americana al mandarinato europeo. Pero hacedlo. Pero no tocáis las narices, porque luego al final resulta que es que encima termináis agachando la cabecita, aceptando la colleja de papá y haciendo las cosas, pero eso sí, diciendo, uy, mi papá es un canalla. Pero luego vais y que os dé la paga semanal y o vais a la cama cuando dice papá. Dejad de hacer política infantil. Haced lo que salga de las pelotas. Planteárselo a los europeos. Oye, es que queremos ser enemigo de Estados Unidos. Pues venga, adelante. Plantearlo. A ver qué os dicen los europeos. Ya os lo están diciendo en las urnas. Vamos a acabar con vosotros. Queremos en Europa un gobierno otra vez de adultos. Y de no corruptos. Y de gente que se preocupe por los ciudadanos europeos. En fin. Van 10 alemanes, 9 franceses y 5 ingleses a Groenlandia. Y le dice el alemán al francés: qué estúpidos son.